hace unos días pues los hermanos me comentaban de si podía compartir algo de parte del Señor, y para mí pues es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento. Siempre el tener la posibilidad de abrir las Escrituras, de compartir algo de parte del Señor, siempre es una dicha, aunque es una gran responsabilidad que nos quita el sueño y no me quita las ojeras estas que tengo, ya son permanentes en mí. Es un gran honor y damos muchas gracias al Señor por permitirnos este gran privilegio, y que el Señor nos ayude a saber valorarlo, que me ayude a saber valorarlo y a desarrollar el ministerio con gratitud y con alegría en mi corazón. Y lo intento hacer, creedme, mis hermanos, que lo intento hacer. Bueno, yo meditando en el Señor, en qué podía compartir con vosotros, más que un sermón, ¿vale? Va a ser una serie de reflexiones en voz alta, las cuales yo me he hecho a lo largo de mucho tiempo, y son conclusiones y reflexiones que he tenido pues a lo largo del tiempo en cuanto al tema que quiero tratar, y me gustaría compartirlo con vosotros. Amén, compartirlo con vosotros. Y aquí tengo pues una serie de notas, una serie de apuntes, y espero que el Señor pues me ayude a expresar estas reflexiones con vosotros y las puedan ser de provecho para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aunque no es un sermón tal cual, sí que es verdad que vamos a coger un texto de referencia, que luego seguro que tocaremos, aunque sea por encima, que se encuentra en Hechos capítulo 8, versos 30 y 31. Hechos capítulo 8, versos 30 y 31. Ya no me acordaba lo difícil que es predicar por aquí, a una tele. No me acordaba. Hechos 8, 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía, que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén a su palabra. Amén a su bendita palabra. Me gustaría reflexionar con todos vosotros sobre algo que creo que al hacerlo podremos aportar y fomentar el equilibrio que a veces necesitamos en algunos temas que estudiamos. Y fomentando ese equilibrio, dando la contra a ciertas cosas, tenemos un equilibrio perfecto y una comprensión más amplia a lo que un tema se refiere. En ocasiones el hombre somos tan sumamente férreos en nuestra comprensión, en nuestras comprensiones, que enfatizamos por demasía una cara de la moneda y olvidamos que en su reverso hay mucho que hablar, mucho que aportar y mucho que observar. Somos así. Tenemos un fuego enorme que cuando vemos una cosa lo hablamos, lo defendemos, y parece ser que la otra parte de la moneda la olvidamos por completo. Es por eso que en ocasiones se necesita hacer un alto y ver desde el otro punto de vista algo, para que por medio de ambas caras tengamos el equilibrio y comprensión aproximadas a lo que el tema, materia, cuestión estemos estudiando. Es por eso que hoy me gustaría hablar favorablemente de la teología. Hoy me gustaría hablar favorablemente de la teología. Por eso ya digo que no es un sermón en sí, sino una serie de reflexiones acerca del tema. En primer lugar, quiero deciros que en ningún momento estas reflexiones son la contra de lo que nuestros hermanos o nosotros mismos hemos podido hablar en cuanto a la parte perjudicial del asunto de la teología. Quiero expresar en primer lugar mi total conformidad con lo que nuestros hermanos han expresado en cuanto a las conductas, en cuanto a ciertos hermanos que tienen en cuanto a la teología y demás aspectos de una manera negativa y contraproducente. Me alineo a la perfección con ellos.
Es una realidad que vivimos en un tiempo en el cual la teología se ha puesto en un trono, quitándole el lugar a Cristo y al Evangelio. ¿Sí? Parece ser que lo que hoy en día marca la santidad en una iglesia es en cuanto a uno tiene de conocimiento teológico, y si este conocimiento teológico es reformado, aún mejor. Vivimos en un tiempo donde el conocimiento es el que prevalece a la hora de establecer la unidad del espíritu. O sea, esto es importantísimo. Somos capaces de convivir con personas que son impías, pero que tienen un conocimiento teológico afín con el nuestro, y ser incapaces de hacer nuestro hermano a alguien que viva en santidad continua, pero que discrepe de nuestros pensamientos teológicos. O sea, que la unidad en el espíritu en la actualidad parte más por los sistemas teológicos que por la santidad del Evangelio. Tremendo. El éxito o derrota se determina en base a cuánta teología has enseñado a lo largo de un año o cuántos logros académicos teológicos has obtenido, y no el aplastamiento de la carne y la consecuente obediencia. Con el permiso de Dios y de su Escritura, hoy deberíamos leer el texto de Oseas capítulo 4, verso 6, el cual dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De esta manera, mi pueblo se pierde por causa del conocimiento. Completamente diferente. Es por eso que me alineo con el pensamiento de mis hermanos al respecto de todo lo que se ha estado hablando, sobre todo en estos últimos meses, desde los púlpitos, y nosotros hemos hablado y dialogado bajo de ellos, y estoy completamente de acuerdo. Pero tenemos que entender de que cuando se exponen estos temas, en cuanto a lo que la teología se refiere en su contexto negativo, tenemos implícito, aquellos que lo expresamos, la exposición de los aspectos reversos y positivos, y los tenemos implícitos y no los mencionamos, y en ocasiones nosotros mismos, a la hora de explicarnos, al creer que están implícitos, nos olvidamos de ellos, y las personas que escuchan la parte negativa de la teología no saben distinguir y ver, y podemos confundirnos creyendo que la teología solo tiene esa parte negativa y no la parte positiva y beneficiosa que también está en la otro reverso de la moneda. ¿Entendéis esto? ¿Sí? ¿Me he explicado bien? ¿Hola? Vale, gloria al Señor. Partamos de la base de que la propia Escritura, y tenemos que ir por esta línea para llegar al lugar, de la propia Escritura nos enseña claramente la responsabilidad que el cristiano tiene en cuanto a la diligencia del estudio de las Escrituras. Sé que es algo obvio, pero tenemos que decirlo. Y aquí unos textos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, capítulo 4, verso 9 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Obviamente, el escudriño de las Escrituras, la enseñanza de las Escrituras, la obsesión por las Escrituras forma parte de la vida del creyente, del cabeza y de toda la familia que compone el seno familiar. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén a su palabra. O Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, nadie va a discutir de que el estudio de las Escrituras es algo que las propias Escrituras demandan para todo creyente, sin ningún tipo de posibilidad de evitarlas. Sin lugar a dudas, si nadie discrepa de ello, como he dicho, las Sagradas Escrituras es el medio de revelación. Escuchen, el medio de revelación por autonomasia que Dios ha establecido para mostrarse. Es el medio de revelación por autonomasia. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta porción de las Escrituras nos muestra muchas cosas. La primera es que Dios desea y se ha revelado a su creación, y no es un Dios lejano, sino un Dios cercano que se muestra y se revela. Y la segunda, más evidente, es que la revelación máxima de Dios Padre para con sus hijos ha sido la revelación por medio del Hijo primogénito y unigénito, el verbo de vida hecho carne. Este es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la revelación de Cristo Jesús, al que Cristo Jesús vino en un periodo de tiempo explícito y estuvo en esta tierra por 33 años aproximadamente, hace que la revelación máxima del Hijo de Dios no sea por su persona misma física viéndolo, ya que solo 33 años de personas podrían haber visto la revelación máxima del Señor. Esa revelación está expresada en los evangelios y en sus posteriores enseñanzas en las cartas de los apóstoles para que nosotros tengamos en el compendio de los 66 libros la revelación por autonomasia teniendo implícita a su Hijo en ellas. ¿Sí? Por tanto, tenemos su revelación en las Escrituras en su máximo esplendor y no hay otra posibilidad de que haya una revelación por encima de dicha revelación. Es por eso que leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ellos mismos decían, nosotros podemos dar testimonio de aquel que hemos visto, del crucificado, del que resucitó, pero aún es más, tenemos la palabra profética más segura, la cual es más segura que nuestro propio testimonio. La importancia de las Escrituras como la máxima revelación de Dios y como la única fuente absoluta de dicha revelación ha ido degradándose a lo largo de la historia del cristianismo por varios flancos diferentes. Por un lado tenemos a un mundo pentecostal que ha relegado la Escritura a un panorama infinitamente inferior, prevaleciendo las experiencias personales y un desastre y desacertado mover del espíritu que nada tiene que ver con la realidad bíblica. Por otro lado, tenemos a aquellos que han antepuesto, la tradición por encima de la doctrina y de la teología de las Escrituras. Tenemos al catolicismo con sus tratados doctrinales ex cátedra, o sea, desde la silla papal, las cuales están en la misma altura y necesidad de cumplimiento y prohibición de refutar que las propias Escrituras. Pero no solo el catolicismo, el pueblo del libro, el pueblo de Israel, hace exactamente lo mismo. Tenemos a los judíos que, aunque lo quieran negar, hace siglos ya que han dejado la Torá a un lado y lo que estudian es la tradición, basados en el Talmud y otra serie de libros extrabíblicos, teniendo en ellos su locura de estudio, su mandato de estudio para ellos y para sus hijos y su práctica de vida. Pero el mundo cristiano contemporáneo tampoco se escapa, ya que nuestras estructuras denominacionales y sus legislaturas y tradición están en muchas ocasiones por encima de los propios principios bíblicos, haciendo válido el mandamiento del hombre por encima del mandamiento bíblico. En tiempos de la Reforma protestante, hubo algo que se resaltó ante todo y fue un grito necesario e imprescindible que hoy se debería repetir, pero de verdad. No solo como una palabra hermosa, sino repetir, pero de verdad. Y este grito es el siguiente: sola Escritura. Sola Escritura. Este enunciado de la Iglesia protestante reivindica la supremacía de las Escrituras ante cualquier tradición que quiera sustituirla. Todos conocemos la historia famosa de Lutero, la cual, por su descubrimiento de las Escrituras y del Evangelio en cuestión de la justificación por fe, mediante la fe por gracia de nuestro Señor Jesucristo, empezó a hablar y a protestar en cuanto a los edictos papales, en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina de la soteriología se refiere.
Y todos conocemos ese momento en el cual es puesto en estrecho y le dicen que rectifique. Sin embargo, él dice, después de meditar, dice, solo rectificaré si por medio de las Escrituras me demostráis lo contrario, ya que si no hiciera eso no sería prudente ni saludable. Lutero protestó en contra del papado, en contra de la propia estructura de la Iglesia, y dijo que los papas, que los concilios pueden equivocarse, y de ahí a la sola escritura inerrante por encima de cualquier tipo de doctrina de hombre. Por aquella época todos coincidían acerca de la diferencia entre la revelación general o natural y la revelación especial. Coincidían. La revelación general o natural era la revelación y es la revelación la cual Dios se revela a la humanidad por medio de las cosas hechas, y el Señor establece el principio de que, hola, estoy aquí, soy Dios y lo he hecho todo por medio de esas cosas hechas, pero se necesita de una revelación especial para que uno pueda acceder a la fe que le salva, que la fe es en Cristo Jesús. O sea, todos pasamos por la premisa de que sin Jesús no hay salvación. O sea, el sol no me predica el Evangelio, el sol me dice que hay un Dios. La revelación especial, que a diferencia de la revelación natural que encontramos en las Escrituras, es esa revelación específica en las Escrituras, implícito el Señor Jesús en las Escrituras, la cual nos muestra específicamente la revelación en salvación por medio del Evangelio de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con esa revelación especial de Dios. En el siglo XVI se comenzó a fraguar algo que en el Concilio de Trento se hacía oficial, y era que la revelación especial ya no solo eran las Escrituras, sino también que incluían las tradiciones de los hombres expresadas ex cátedra desde las iglesias. Es por eso que fue tan necesario ese grito de sola Escritura y la voluntad de llevarlo a cabo. Y en nosotros está reivindicar esa voz verdadera y recuperar lo que por muchos años se ha perdido, y eso no solo se hace por medio de enunciarlo, como decía, y decirlo, sino verdaderamente ponerlo en práctica y que las Escrituras estén por encima de todas las cosas. Porque solo cuando, y escuchar bien, solo cuando las Escrituras sean lo primero, la teología recuperará su lugar convirtiéndose en un bien necesario para todos. ¿Hasta aquí bien? Es imprescindible esto. Dicho esto, sabemos que todos absolutamente debemos acudir a las Escrituras como la única fuente de revelación. Pero, ¿cómo debemos acudir? Y esto es una pregunta que lanzo. ¿Cómo debemos acudir a las Escrituras para ser aprendidas? ¿Por cuenta propia o por medio de pastores y maestros en nuestras iglesias? Una de esas reflexiones que digo de hacer, que me hacía yo y que hago hoy con vosotros. ¿Cómo? ¿Por medio de cuenta propia o por medio de maestros y pastores que nos enseñen dentro de nuestras iglesias? En primer lugar, tenemos que decir que las Escrituras están para que todo el mundo, repito, para que todo el mundo pueda acceder a ellas libremente y encuentre soluciones, dirección, respuestas, revelación, interpretación en todo lo que hay en las Escrituras. Las Escrituras no están dadas para que unos cuantos las tengan. Era lo que el catolicismo en ese tiempo que Lutero protestó quería. Sino que están expresadas y dadas para todo el mundo. Con esto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que todos tenemos el derecho de la interpretación? Al tener la libertad de acudir a las Escrituras individualmente por nuestra propia cuenta, ¿tenemos todos la libertad de interpretar? En cierta manera, sí. Podemos libremente interpretar, aprender y aportar conocimiento a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestra congregación y a nuestros líderes. Podemos hacerlo. Podemos coger las Escrituras, estudiarlas y aportar. Lo creo con todo mi corazón y lo veo expresado en las propias Escrituras. La crítica, como decíamos, y censura a Martín Lutero tenía que ver con esto que estábamos hablando. La jet set del catolicismo prohibía que las Escrituras se esparcieran por la plebe, ya que entonces, si se traducía del latín al alemán, como hizo Lutero, y por eso fue censurado, todo el mundo pudiera leer las Escrituras e interpretar libremente, y decían que iba a ser un desastre. Pero Lutero contestó
que decía, asumo ese riesgo porque es más el beneficio de que la gente se encuentre con el Evangelio por su propia voluntad a los desastres interpretativos que puedan haber consecuentemente después de ello. Maravilloso. Ahora bien, tenemos que entender algo en cuanto a esto. Y es que las Escrituras, aunque todos libremente no solo la pueden, sino deben acudir a ellas, las propias Escrituras han establecido pastores y maestros para dicha instrucción adecuada a cada miembro en particular de la Iglesia. Las Escrituras son tan simples y llanas que cualquier persona, y me reitero en la idea para que no haya confusión, cualquier persona sin apenas ningún conocimiento puede llegar a conclusiones profundas por su propia cuenta, conclusiones que le llevan a la fe que salva. Fíjense si es profundo eso. Sin necesidad de guías, el hombre o mujer más indoctos y analfabetos del mundo, simplemente sabiendo leer y con paciencia, alcanzan la comprensión de que hay un Dios justo, bondadoso y misericordioso que gobierna la tierra, de que hay un ser humano pecador que ha pecado en contra de él y que este Dios amoroso y justo, para poder perdonarnos, ha mandado a su Hijo unigénito a morir en sustitución de nuestros pecados. Y esa revelación, todo el mundo, por muy indocto que sea, leyendo con paciencia la Biblia, se dará cuenta de eso y adquirirá una fe que salva. Pero por otro lado, las Escrituras son tan sumamente profundas, tan sumamente complejas y requieren de pastores y maestros para la correcta interpretación y aplicación y comprensión de su doctrina. Dejar a la libre interpretación individual solamente y que cada cual llegue a sus propias conclusiones solamente, ni es saludable ni es lo que la propia Escritura enseña y vemos que establezca. Y uno de los motivos es porque las Escrituras no están reveladas solo para entenderlas de una manera estrictamente literal. Escucha, esto es importantísimo. Las Escrituras no están reveladas solo para interpretarlas de una manera estrictamente literal, lo cual puede llegar cualquier persona a comprender, sino están para ser interpretadas, lo que requiere de la necesidad de pastores y maestros para poder impartir dichas enseñanzas. Las Escrituras están repletas de evidencias de la necesidad de la interpretación de las mismas. Está lleno de que la Escritura, aparte de lo literal, se tiene que interpretar. Podemos ver desde tiempos antiguos cómo habían mecanismos entre medio del pueblo para la interpretación, explicación y postrer aplicación y vida de las personas, y esto pasaba por medio de sistemas de enseñanza, y lo podemos ver desde Moisés, el cual enseñaba la ley que recibía de Sinaí, iban a la tienda y le enseñaban, o en tiempos de Esdras y Nehemías, que se leía la palabra y otros traducían e interpretaban, o en tiempos del primer siglo, como vemos que la Iglesia se estableció pastores y maestros para enseñar al cuerpo de Cristo a saber lo que tiene que hacer. En las Escrituras vemos, como hemos dicho, pastores y maestros que enseñan a la congregación, y la congregación, con humildad y deseo de aprender, preguntan y contrastan aquello que les es impartido. ¡Qué simbiosis más maravillosa! ¡Qué unión tan perfecta entre aquellos que enseñan y aquellos que reciben! Por eso leemos textos como estos. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y por otro lado, también dice en Hechos capítulo 17, verso 11, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Notan el mandato de Dios de que haya maestros que interpreten y enseñen, y el mandato de Dios para con la Iglesia que sean diligentes en contrastar individualmente a aquellos que enseña el pastor a nivel colectivo? ¿Sí? Gloria al Señor. Por tanto, las Escrituras están ahí para todos, pero también están ahí para ser enseñadas. Y vamos avanzando el tema. Piensen en esto.
Otra reflexión. Si las escrituras solo deben interpretarse de una manera estrictamente literal, ¿para qué la necesidad de pastores y maestros que nos enseñen? O sea, si las escrituras solo se interpretan de una manera literal, solo con una leve comprensión lectora tendríamos toda la revelación que Dios quiere para con su pueblo. Y si eso fuera así, ¿para qué la necesidad de un profesor más allá que te enseñe gramática? ¿Sí? Con esta pregunta en absoluto quiero decir que la interpretación literal no es válida. En absoluto. Para nada. Es más, es la interpretación que primeramente tenemos que hacer al texto bíblico. Es un absurdo intentar observar las profundidades ignorando el texto literal. Porque el texto literal es el primer encuentro, la primera revelación que Dios te quiere hacer entender. Y lo literal cuenta y es real. Por tanto, esto no significa que ignoremos lo literal y hagamos un extremo alegórico, no, sino que entendamos lo literal, pero entendamos también la profundidad de lo literal. Entender literalmente aquello que dice y no querer forzar el texto a lo que nosotros queremos que diga es la premisa fundamental del primer encuentro con un texto a la hora de interpretarlo. Pero sabemos que los principios de la hermenéutica, y dejarme tener paciencia para llegar al lugar, los principios de la hermenéutica nos enseñan y nos dan las herramientas para interpretar la escritura no solo de manera literal. Principios de la hermenéutica es esa palabra que define esas herramientas que a lo largo de la historia se han establecido para la correcta interpretación de las escrituras. Por ejemplo, cosas como el contexto gramatical histórico son indispensables para la interpretación. Todo esto lo conocemos todo y vamos a maneras sencillas. Cosas como el contexto gramatical histórico, 3 palabras, contexto gramatical e histórico, son indispensables para la interpretación. El contexto tiene que ver todo lo que tiene que ver con el marco bíblico. Por tanto, se necesita conocimiento de toda la escritura para concluir la explicación de una sola doctrina. Se necesita el contexto no solo del encabezado, no solo del capítulo, no solo del libro, sino del compendio de toda la palabra. Un contexto que nace desde el origen del texto hasta esparcirse a toda la revelación de las Escrituras. El contexto gramatical, o sea, lo que tiene que ver con las raíces etimológicas de las palabras cómo fueron diseñadas en el contexto histórico, de la manera en la cual fueron expresadas y qué querían decir con esas palabras aquellas personas que las escribieron y no traspolar al siglo XXI una palabra de hace 20 siglos. Por tanto, necesitamos no solo un contexto global, sino la gramática del contexto histórico. Y por último, el contexto histórico en sí. No podemos interpretar a día de hoy, en el siglo XXI, aquellas cosas que sucedían en Israel hace 20 siglos o hace 40 siglos. Es imposible. Tenemos que irnos a su contexto para conocer su cultura y para conocer aquello, cómo vivían, para poder comprender aquello que expresaban y querían decir. Pero la hermenéutica no se queda ahí, ya que también nos enseñan diferentes géneros literarios, diferentes formas de revelación, y en ella están incluidas las alegorías, el formato de parábolas, etcétera, 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 y no quiero ser muy canso con esto. Pero más allá de toda hermenéutica, sabemos algo que todos vais a decir amén con la mano levantada. Las Escrituras son eternas. Amén. Las Escrituras son eternas y por ende no se pueden limitar a la escueta interpretación literal, sino que va mucho más allá a lo que a profundidad se refiere. Este ejemplo yo siempre lo pongo y seguro que me lo habéis escuchado todos, pero lo repito, con el tema del mar. Uno puede mirar desde lejos el mar y su horizonte y quedar maravillado y dar una explicación maravillosa de él. Llega hasta donde llegan mis ojos, se junta con el cielo, es azul o verde o negro, depende de la hora del día, es algo impresionante.
Pero cuando uno se acerca a la orilla, puede decir, pues resulta que no es de color, sino que es transparente y tiene arena o piedra y veo quizá algún pez por ahí. Pero cuando uno se sumerge, ve, pues hay arrecifes de coral y el agua es salada y sabe diferente. Y noto que cuando me meto debajo no puedo respirar y empiezo a comprender más cosas del mar. Pero ¿qué pasa cuando uno es como el capitán Krustov y baja con un submarino a las profundidades de la Tierra, que ve animales que nadie ha visto, que puede describir experiencias que nadie ha contemplado, porque ha profundizado en el mar más que aquel que lo vio desde el horizonte? Es el mismo mar, pero con una interpretación cada vez más profunda a la medida que uno profundiza más en estas escrituras, las cuales son eternas. Por tanto, decir que la única interpretación de la Biblia es aquella que ve el mar desde el horizonte es dejar la escritura en un límite, no que no sea verdadero, es verdadero, pero no es solo eso, sino hay muchísimo más. Pongamos un ejemplo, ya que estamos aquí, no tenemos nada que hacer, pongamos un ejemplo de una manera muy sencilla a la hora de explicar esto, para que lo podamos entender. Mateo capítulo 21, versos 18 y 19, no buscarlo, yo lo encuentro, para intentar entender, aunque sea el contexto gramatical histórico, para ver cómo esto se hace evidente. Dice el texto, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una gran higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esta porción de las Escrituras, en la cual resalta un momento muy polémico de nuestro Señor Jesús, si se lee literalmente sin ningún tipo de profundidad en su contexto gramatical histórico, podemos ver, y es fácil de ver, a un Jesús con hambre y airado con la higuera por no encontrar fruto, y en esa ira maldecir la higuera porque tenía poder para hacerlo. Tengo hambre, no me das fruto, maldición. Pero en cambio, cuando profundizamos en su contexto gramatical histórico, podemos entender varias cosas que van más allá de lo literal, que nos hace llevarnos una mala impresión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en aquella época ese tipo de higueras tenían una particularidad, y era que cuando estaban en flor, sí o sí era el indicativo perfecto de que ya se podía recoger algo de fruto, ya sean higos, o sean brevas, o sea lo que sea, pero había un tipo de fruto el cual se podía recoger y casi siempre era comestible. Entendiendo el contexto gramatical histórico, también entendemos de que los maestros de la época y Jesús, como maestro por autonomasia, aprovechaba cualquier situación para impartir una enseñanza bíblica a sus discípulos. ¿Y qué les enseñó a sus discípulos? Les enseñó que la apariencia no sirve para nada. Y que la flor de un árbol sin fruto está expuesta a ser maldita. Por tanto, aquel que aparenta algo y no da fruto, el hacha está puesta en el tronco para ser cortada. Pero no solo eso, sino que estudiando el contexto gramatical histórico también averiguaríamos, y sería imposible si no estudiáramos todo el compendio de la Biblia en su totalidad, de que los profetas profetizaban y hablaban la palabra por medio no solo de expresiones verbales, sino por medio de actos específicos. ¿Saben por qué los profetas huían de la profecía de querer ser profetas? Y les era en muchas ocasiones escarnio. No solo porque recibían y tenían la animadversión de aquellas personas que escuchaban la profecía, porque no la querían recibir, sino porque Dios les hacía sufrir las profecías en sus propias carnes. Y uno tenía que dormir no sé cuánto de un lado, no sé cuánto del otro. Al otro se le llevó la mujer, que era la niña de sus ojos, y le dijo, no te pondrás luto, para poder profetizar no solo con palabras, sino con la propia experiencia. Por tanto, el Señor no solo explica, sino que ejemplifica maldiciendo una higuera para dar una enseñanza particular de la apariencia que no sirve para nada. Y todo eso se comprende, no leyendo algo literal, sino comprendiendo el contexto global de las Escrituras e interpretando y profundizando un poquito aquello que tienes delante. ¿Habéis entendido esto? ¿Sí? Gloria al Señor. Es por eso que he querido tomar el texto de Felipe y el etíope como texto de referencia. Podemos ver cómo el etíope tiene el texto en sus manos. ¿Sí o no? Tiene el texto en sus manos.
tiene el texto en sus manos y está leyendo Isaías. Por tanto, si la revelación especial en ese sentido no necesitara interpretación, el etíope por sí mismo, obviamente Dios puede hacerlo, ¿eh? No digo que no pueda hacerlo, que el Señor teniendo el texto te revele, claro que sí. Pero la pauta es la siguiente, tengo un texto y necesito de alguien que me lo interprete. Es por eso que Felipe lo reta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le habla sinceramente. Tengo el texto, sé leer, entiendo en un contexto literalmente lo que leo, pero si no hay nadie que me explique lo que significa, no puedo comprenderlo. De ahí a la necesidad de que Felipe se subiera en la barca e interpretara no solo el texto, sino que pasara por las escrituras, dice el texto, y comenzando desde ahí, pasando por las escrituras, les mostró el evangelio de Jesucristo. Solo es cuando se le interpretó la escritura por medio de la sistemática de la interpretación del compendio de la Biblia que el etíope se bautizó. ¿Sí? Es simple y es claro. Por tanto, valgan estos ejemplos para concluir de que las escrituras tienen necesidad de alguien que las interprete. Y que, ya que sin previa interpretación no hay una posible explicación, de ahí a la necesidad de pastores capacitados para la enseñanza. Avanzamos. Entendiendo de que se necesitan hombres que estén capacitados para enseñar a la congregación, estos tienen que enseñar todo el consejo de Dios e interpretar, las escrituras literalmente y más allá de lo literal, abarcando todas las profundidades y áreas que las escrituras nos ofrecen. Por tanto, la hermenéutica y la sistemática de la teología se convierten en un bien necesario para dicha tarea. La teología, mis hermanos, no salió de la nada sin más, sino que es el fruto del esfuerzo de los cristianos para intentar recopilar las enseñanzas primordiales de las Escrituras, definiendo lo que somos como cristianos y protegiéndonos de las influencias de las ramas heréticas que a lo largo de la historia han salido en contra y desde dentro del cristianismo. Ahora bien, está en nosotros entender lo que es teología y darle el lugar que le corresponde. Y para no ser canso en esto y no alargarlo más de lo que se debe, solo diré que la protección está asegurada siempre y cuando la teología esté siempre subordinada a la autoridad de las Escrituras. La teología será un bien imprescindible y maravilloso dentro de del impartir la enseñanza dentro de las iglesias, siempre y cuando ésta esté siempre subordinada a la autoridad de las Escrituras. Si esa premisa permanece, la teología será un bien maravilloso en vez de convertirse en un mal dentro de una congregación, sustituyendo no solo la Escritura, sino entronando a la teología y no a Jesucristo y su Evangelio. Pero permítanme hablarles un poco de lo que en realidad es teología. Y para ello, permitirme leeros un texto de las Escrituras. Estamos bien, ¿no? Gloria al Señor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Qué texto, ¿eh? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén a su palabra. La vida en esta esfera terrenal y la consecuente vida eterna pasa indispensablemente y sin posibilidad de eludir el conocer a Dios y conocer a su Hijo, el cual ha enviado. Eso es la vida eterna, conocerlo a Él y conocer a su Hijo. Es absurdo saber de 1000 cosas, estudiar 1000 ramas de la doctrina bíblica, si no conocemos a Dios, si no conocemos a su Hijo y si no conocemos su voluntad y su ejemplo. Es un absurdo. Pues noten esto, es precisamente eso lo que los hombres de Dios a lo largo de la historia han intentado hacer por años con el establecimiento de la teología.
Es lo que han intentado hacer por años con el establecimiento de la teología. La teología, todos sabéis que es una palabra compuesta por teos, que es Dios, y logos, que es razón o palabra o conocimiento y otras variedades respecto a esto. Por tanto, la teología básicamente es el estudio de Dios mismo y de lo que Él quiere para con nosotros, en enseñanza y etimológicamente hablando. Teología es el estudio de Dios. Eso es teología. La centralidad de la teología es la centralidad absoluta del estudio de Dios y sus consecuentes ramas muy variadas que tienen que ver con lo que Dios quiere para con su iglesia. Eso es teología. Hay que hacer una clara diferencia entre lo que es teología y lo que es religión. Y de verdad que he intentado extraer algunas palabras que escuché de nuestro hermano R.C. Sproul y recomiendo que escuchen los sermones enteros porque les hará mucho bien. Pero por resumir un poco lo que aprendí de estos sermones. Mientras que el estudio de la religión trata de un tipo particular de comportamiento humano, o sea, cómo un hombre, por su deseo innato de lo trascendente, de aquello que no puede tocar porque está hecho a semejanza de Dios y el hombre innatamente busca lo que va más allá de lo que puede ver y contemplar. La religión tiene que ver con ese comportamiento particular del ser humano que busca lo espiritual y se construye de alguna manera un Dios y una manera de servirlo y adorarlo. Por tanto, la religión trata con la conducta y el estudio y la conducta particular del hombre en cuanto a la práctica de lo que él entiende por buscar a Dios y servirlo. Eso es religión. De ahí que hay diversidad de religiones que no tienen que ver todas con las Sagradas Escrituras, sino diferentes libros, diferentes líderes, porque todo el mundo establece su religión en base a lo que cree conveniente. Porque el ser humano innatamente, en su deseo de buscar a Dios y en su deseo de buscar lo intrascendente, se crea una religión. Por tanto, la religión tiene que ver con todo eso. Pero por otro lado, el estudio de la teología es el estudio no de la religión, que tiene que ver con la antropología, que tiene que ver con lo que el hombre desea, sino con el estudio de Dios mismo. Con el estudio de Dios mismo que se hace desde la perspectiva absoluta de la necesidad de comprender lo que Dios es y lo que Dios quiere. Por tanto, la diferencia clara es que mientras que la religión es un compendio de dogmas y sistemas que diferentes hombres a lo largo de la historia han establecido por su necesidad de buscar a Dios, la teología tiene que ver con lo que Dios expresa en las Escrituras de lo que Él revela de sí mismo y lo que Él revela en cuanto a lo que Él quiere. Fíjense las diferencias. Mientras que la teología te conecta con Dios, la religión, en muchas ocasiones, cuando está desvinculada de su fuente teológica, te aparta de Dios. Un ejemplo de teología y de religión lo podemos ver en las diferentes escenas que vemos con Moisés y las tablas y el pueblo y el becerro. Mientras que el pueblo estaba en las faldas del monte Sinaí, al ver que Moisés no venía, ¿qué hicieron? Se inventaron una religión. ¿Qué hicieron? Haznos dioses que vayan delante de nosotros y vamos a establecer cómo adorarlos. Hicieron un becerro, se inventaron un dios, hicieron bailes, danzas, cánticos, alabanzas, sacrificios, de todo. Y celebraron, como dice Sproul, el nacimiento de su religión. Sin embargo, desde el monte Sinaí, lo que Moisés traía desde lo alto no era una religión tal cual, sino una relación directa de Dios para con su pueblo por medio de la revelación de sí mismo y de la revelación de lo que Él quiere que se haga. Si os dais cuenta, los 10 mandamientos que establecen, yo soy tu Dios, no adorarás a otro Dios, habla de Él y de lo que Él quiere que hagas. No de un sistema de dogmas que se establecen por los puros principios individuales del hombre que anhela buscar a Dios por sus propios méritos, cuenta y riesgo.
Por tanto, mientras que la religión al margen de las escrituras ligadas a la tradición te alejan de la voluntad de Dios, la teología, la cual se encarga del estudio directo de lo que Dios es y de lo que Dios quiere, se acerca y te acerca a su perfecta voluntad. Espero que estéis entendiendo todo lo que estamos hablando. Sé que no es lo habitual de hablar en un sermón, pero como os he dicho, esto más que un sermón son reflexiones acerca de esta otra cara de la moneda que creo que deberíamos saber. Vamos concluyendo. Aunque cuando hablamos de teología nos referimos a una sola teología, hay diferentes ramas de la teología a considerar. Permitirme enunciar las más relevantes. Hay muchas, pero las más relevantes porque si no es imposible. Por un lado tenemos la teología bíblica. ¿Qué es la teología? Es la que mejor suena, ¿verdad? La teología bíblica. Pero la teología bíblica no significa que las demás no sean teologías bíblicas. La teología bíblica viene a significar que es el estudio sistemático y cronológico de la revelación progresiva de Dios a través del Génesis hasta el Apocalipsis. Por tanto, la teología bíblica, ignorando todos los demás aspectos, lo que se concentra es en el estudio sistemático, cronológico de la revelación progresiva, poco a poco pasando libro por libro hasta llegar a su cenit, que es el Apocalipsis. Eso es la teología bíblica, abarca esa interpretación cronológica en ese sentido. Por otro lado, tenemos la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? Es la recopilación, las enseñanzas que a lo largo de la historia la Iglesia ha confeccionado y ha recopilado. Entre ellas, la teología histórica, se encuentran la historia de los concilios, los apologistas y las apologías, las confesiones de fe que han surgido a lo largo de la historia por diferentes causas y en diferentes lugares y por diferentes personas. Dentro del cristianismo se tiene un concepto de los concilios y de todo esto muy malo. Yo lo tenía. Yo hace años tenía un mal concepto de los concilios y un mal concepto de todas estas cosas que estamos hablando, ya que creía que no tenían que ver con un cristianismo protestante, sino que tenían que ver con un catolicismo férreo. Y yo escuchaba concilio y ya enseguida me veía un papa dictaminando cosas. Pero claro, podría estar de acuerdo si se hiciera una separación o una matización entre los primeros concilios de los primeros 4 o 5 siglos y los restos de los concilios, cuando ya el catolicismo de alguna manera oficialmente se desvinculó de su nexo del pueblo de Israel y del cristianismo del primer siglo, etc. Estos concilios no eran católicos, para nada, sino dirigidos por hombres de Dios que se vieron forzados a estructurar las enseñanzas para defender la veracidad de la fe contra las herejías que iban surgiendo a lo largo de la historia. Ellos no querían explicarlo todo. Ellos no tenían necesidad de explicar lo inexplicable, sino que se veían forzados para protección de la Iglesia y de la fe, de intentar explicar con palabras y sistemática teológica aquellas aberraciones que venían por parte de personas que discrepaban de la doctrina fundamental heredada de los apóstoles. Un ejemplo es el Concilio de Nicea. Vemos cómo se levantó Arrio, el cual denigraba la divinidad de Jesús, diciendo que era inferior al Padre, y etcétera, etcétera. Y vimos cómo se empezó a confeccionar una teología para intentar explicar poco a poco la consustancialidad del Hijo respecto al Padre y su divinidad. Ellos sabían que no podían darle explicación a todo, pero se veían forzados a dar explicaciones para que la Iglesia, la cristiandad, tuviera armas para defenderse en contra de las acusaciones y las herejías que salían al paso. De ahí a esa teología necesaria, en este caso histórica. Y por último tenemos la teología sistemática. Espero que no os canséis. ¿Estamos cansados? ¿No? Gloria al Señor. Por último tenemos la teología sistemática. Esta teología me parece la más vital e imprescindible, la vital e imprescindible, ya que se encarga de sistematizar la doctrina. Sistematizar la doctrina. Cualquiera de vosotros que tengáis un libro de teología sistemática, seguro que es de sistemática. Cualquier libro de teología que tengáis, seguro que es sistemática. Me extraña mucho que tengáis un libro que no sea de teología sistemática. Y veréis cómo en su índice
está separado por doctrinas, por puntos y subpuntos, sistematizada de una manera en la cual tú puedes ir a un capítulo y estudiar por todo el compendio de la Biblia un solo punto doctrinal. ¿Sí? Seguro que todos lo habéis visto. Como bien hemos dicho antes, las enseñanzas no están en secciones organizadas en las Escrituras, sino esparcidas por toda la Biblia. No tenemos secciones en las Escrituras las cuales nos hable de una doctrina específica y vayamos la doctrina del pecado. Y ahí tenemos en la Biblia la doctrina del pecado sistematizada, ¿no? En absoluto. Sino que la doctrina y la explicación de la misma está segregada por toda la Escritura. Por tanto, una persona no puede ir a un capítulo específico, un versículo específico, a un libro específico para encontrarse con la doctrina trinitaria o encontrarse con la doctrina del pecado o la doctrina de la Iglesia, sino que tiene que hacer un esfuerzo de ir desde el Génesis al Apocalipsis y recoger todos los textos que hablan de ello para poder establecer el principio doctrinal. ¿Y qué es lo que hace la teología sistemática? Exactamente eso. Recoger por toda la Biblia todo lo que la Biblia habla en cuanto al tema y sistematizar los textos y explicaciones que están a lo largo de la Escritura para que el que lee, para que el cristiano pueda tener una doctrina comprendida, recogida en un solo lugar. Esto hace que por no atender a esa verdad se saquen enseñanzas fuera de contexto basadas en 1, 2, 3 o 4 versos o enseñanzas basadas solo en el Nuevo Testamento, ignorando el Antiguo Testamento. Y claro, las conclusiones a veces son acertadas, pero en ocasiones son erróneas porque no tenemos la totalidad de la revelación. ¿Y qué dice el Salmo 119, 160? La suma de su palabra es verdad. Por tanto, la teología sistemática recopila dichas enseñanzas extrayendo sus argumentos del compendio de todas las Escrituras y creo que es necesaria e imprescindible. Así pues, siempre que se sepa qué es lo que tenemos entre nuestras manos, entendiendo que la Biblia está por encima y que por ende la teología está expuesta tanto al error como a la censura como a la rectificación, no podemos, en mi opinión, teniendo esto claro y sabiendo qué tenemos entre las manos, desaprovechar y despreciar un bien tan maravilloso como es la teología, la cual recopila la enseñanza bíblica que nuestros hermanos piadosos a lo largo de 21 siglos han luchado, estudiado, orado y comprendido en la teología que hoy tenemos en la actualidad. ¿Sí? Otra reflexión. ¿Os imagináis que esto lo hicieran con nosotros? ¿Os imagináis que esto se hiciera con nosotros? Me explico. Tener una interpretación de la doctrina es inevitable. Tener una opinión, una explicación de aquello que entiendo por correcto en las Escrituras es inevitable. Nadie puede evitar no explicar lo que entiende de la Escritura. Por tanto, con los años, constituir una teología es algo que no se puede evitar. Si nosotros a día de hoy, escuchar esto, ignoráramos todos los tratados teológicos, todos los concilios, todas las confesiones de fe, toda la teología sistemática, histórica, todo lo que a nivel de enseñanza está recopilado por los maestros del cristianismo a lo largo de la historia, y lo ignoráramos todo y empezáramos desde cero, dentro de 50 años tendríamos una nueva teología nosotros. Desvinculada de lo que enseñaron, vale, pero una nueva teología nosotros. Repetiríamos la misma historia. ¿Y qué desearíamos nosotros de ese esfuerzo incansable de recopilar las enseñanzas, de estructurar las iglesias, de intentar orar y buscar en las Escrituras las verdades bíblicas y que después las personas que nos precedan digan, no, es que esto no es la Biblia, es voz de hombre? Y que nosotros no pretendíamos que sustituyera la Biblia, sino que fuera una antorcha encendida para ayudar a la gente que estudie las Escrituras a construir sus iglesias, a comprender a Dios, a comprender su revelación, etcétera, etcétera.
sabiendo que estamos expuestos a rectificación y expuestos al error, pero deseosos de que tomaran ese material que a lo largo de la historia hemos intentado recopilar y que después, porque lo escribieran hombres, se despreciara. ¿Se imaginan que hicieran eso? Pues es lo que haríamos nosotros si no valoráramos la teología que hoy tenemos en nuestras manos. No sé si entendéis todo esto que estoy diciendo. Terminamos. Llegados hasta aquí, recta final. Y llegados hasta aquí, habiendo demostrado la importancia y necesidad de la teología, daremos un último consejo. Y os daré un último consejo para utilizar y valorar la teología como se merece. El primero, ya os lo he dicho, y es no solo comprender lo que es teología, y lo comprender muy por encima todo lo que hemos dicho, sino tener las escrituras por encima y que la teología siempre esté subordinada a la escritura y esté expuesta al error, a la rectificación. Teología no es Biblia, son hombres interpretando y por tanto se pueden equivocar y están expuestos a la rectificación, no importa. Se puede rectificar, quitar una página y arrancarla, no pasa absolutamente nada. Porque la teología tiene que estar subordinada a la sola escritura. Ese es el primer consejo que nos ayuda a acercarnos a la teología con tranquilidad y con libertad, y que se pueda predicar con tranquilidad, sabiendo y valorando y apreciando lo que hay en ella hay. Pero otro consejo es este, escucha bien, que el mal hacer del hombre que el hombre ha hecho con la teología no sea impedimento para que nosotros no la valoremos. En definitiva y en otras palabras, hacer una diferencia entre el hombre y la teología. Hacer una diferencia entre el hombre y la teología. Es paradójico, mis hermanos, como hombres utilizados por Dios sean capaces de tales aportes teológicos que tanto bien hacen, y otros hombres o esos mismos hombres sean capaces de darnos un mal testimonio y utilizar la teología entronándola, sustituyendo inclusive a cualquier otra verdad bíblica que arroje las Escrituras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo somos el ser humano? Dios nos da la capacidad para establecer principios teológicos impresionantes y el hombre es capaz de tergiversarlo todo y tirarlo todo por la borda. Así somos. Desde el propio marco histórico del primer siglo, podemos ver cómo la doctrina, el conocimiento de Dios y su voluntad, era buena o mala, dependiendo del hombre que la tenía y la enseñaba y la practicaba. Los hombres torcían las escrituras a su favor, haciendo de algo bueno algo atroz. Los hombres anteponían la tradición a su religión y a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 15, verso 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por tanto, su teología, su manera de entender a Dios, era mala debido a sus propias inclinaciones y sus propias concupiscencias, y no por la enseñanza en sí. Es más, inclusive estos hombres que tiraban por los suelos, no solo por su vida y por poner la tradición en lugares elevados por encima de las Escrituras, estos mismos hombres, el Señor Jesús dice, cuando te hablen desde la silla de Moisés, cuando te hablen de la Torá, escúchalos. Pero ignora todo lo demás. No solo cómo viven, sino cómo te dicen que tienes que vivir. Ignóralo todo. Escucha cuando hablen de la Biblia. Por tanto, la enseñanza de la Escritura y su correspondiente sistema teológico varía dependiendo del hombre que la utiliza. Es por eso que a día de hoy vemos hombres increíbles que enseñan teología de una manera apropiada, como un medio de acercamiento a Dios, y otros que usan la teología como un fin en sí mismo, haciendo del conocimiento su única razón de ser. Por tanto, en ambos casos, la teología es buena, lo que cambia es el hombre. Porque ambos te predican la misma teología, pero uno es un medio para un fin y el otro es el fin en sí mismo. Uno te acerca a la revelación de lo que Dios es y de lo que Dios quiere que hagas, y el otro entrona a la teología en el centro del púlpito.
Uno te lleva al Evangelio y otro te lleva a las universidades. El mal uso de la teología y los desastrosos ejemplos de algunos hombres que, siendo eruditos en teología, no han tenido ni testimonio ni vida, han hecho que se haya generado en nuestra mente una separación entre la vida de Dios y la teología. O dime si es mentira. ¿No hay como una especie de que cuando te hablan de teología no tiene que ver con la vida? La teología no tiene que ver con la vida, tiene que ver con las doctrinas, pero no con la vida práctica. Es como que se haya instaurado ese error en nuestra cabeza por causa de estos hombres que entronan la teología de esta manera tan errónea. Pero ese pensamiento se disipa cuando solo reflexionamos algunos momentos sobre lo que es la teología. Cuando entendemos que la teología tiene que ver con el estudio profundo de lo que Dios es y lo que Dios quiere, sumando a esta verdad y fijándonos en, como hombres de Dios a lo largo de la historia, siendo teólogos y predicando teología, han vivido la santidad como nadie. Entendiendo lo que es teología y viendo y poniendo los ojos en esos hombres que enseñaban teología y predicaban teología, viendo su santidad, se disipa este error en nuestra mente. En tiempos antiguos se conocía la teología como la reina de las ciencias. La reina de las ciencias, ya que de ella dependía el estudio de todas las demás ciencias y materias. Las universidades cristianas en la antigüedad, sobre todo en Estados Unidos, las cuales eran universidades cristianas, entendían que sin la ciencia de la teología, todas las demás materias carecían de valor, ya que la comprensión de lo que Dios es y de lo que Dios quiere te ayudaba a la comprensión de todas las demás materias. No podían estudiar la ciencia de la antropología del hombre, cómo el hombre se desarrolla, tiene que hacer y vivir, sin la necesidad primaria de entender lo que Dios es y lo que Dios quiere para el hombre. ¡Qué maravilla! En tiempos antiguos se conocía la teología como la reina de las ciencias, como hemos dicho. La teología en tiempos de la Reforma y en manos de nuestros hermanos puritanos no es que fuese una materia al margen de la vida, sino que la teología era la materia que les ayudaba a saber cómo vivir. No que la teología no les estorbaba, no, que la teología era lo que les ayudaba a conocer a Dios y lo que Dios quería y les ayudaba a vivir. Los hermanos puritanos y la reforma de aquellos tiempos aportaron en los países que tenían reforma y no contrarreforma, como los países católicos como España y países latinoamericanos, un crecimiento exponencial increíble. La educación, el matrimonio, la familia, el trabajo, quedaban elevados a su magnificencia por medio del estudio de la teología, por medio del estudio de la Biblia. Todo lo relacionado con lo práctico estaba extraído del estudio diligente de las Escrituras en su compendio y de su teología. La teología de los puritanos decían que una buena teología, miren lo que decían, una buena teología podía ser predicada y esta a su vez debía ser llevada directamente a la práctica. Así entendían la teología. William Ames, un puritano, dijo: la teología es la doctrina de vivir para Dios. ¿Y qué decir de tantos hombres de Dios? John Bunyan, el libro de el progreso del peregrino se llama, ¿no? ¿Cómo entiende el peregrinaje de Dios, del hombre por esta tierra? Y cómo enseñó de una manera clara, por medio de las Escrituras, esta historia tan maravillosa de que aquí no tenemos nada que hacer, que nuestra vida solo es para Cristo. Jonathan Edwards, cómo en su defensa de la fe puritana predicó y vivía de una manera increíble, y un momento predicó ayunando no sé cuántos días antes. Fue a Connecticut y predicó un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado, que movió los cimientos de una ciudad endurecida por el pecado, haciendo temblar a torres de hombres, tirándose a los pies y diciendo: ¿qué tenemos que hacer?
porque predicó la evidencia del pecado y el inminente juicio de Dios de una manera como nadie, y mandó a todo el mundo al infierno, y todo el mundo se vio allí. Y se aferró a la única salvación que tenía, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa ciudad de Connecticut se convirtió en un lugar ejemplar de santidad y vida de Dios. Un hombre que comprendió lo que es la teología. ¿Y qué hay de John Owen? A John Owen se le ya conocía como el teólogo de los teólogos. El teólogo de los teólogos. Charles Spurgeon lo llamó el príncipe de los puritanos. Entre sus obras se encuentran la mortificación del pecado, resaltando la necesidad de la santidad y el machacar tu cuerpo en cuanto a la pecaminosidad del hombre. O Meditaciones de la gloria de Cristo. En las vísperas de su muerte escribió este libro, Meditaciones de la gloria de Cristo, el cual refleja la vida que él tuvo y la necesidad de vivir absolutamente para el Señor durante el resto de tu vida. Vida práctica en teólogos que enseñaban teología, porque la teología no está desasociada de la vida práctica, sino todo lo contrario, puesta en su contexto adecuado. Joel Beeke, y es algo que me gustaría de verdad encontrar, en su pasión por el puritanismo y la teología puritana, confeccionó, no sé cuándo lo escribió, un libro de teología sistemática de puritana, el cual sus últimos 10 capítulos, tiene 60 capítulos el libro, y sus últimos 10 capítulos recopila cómo los puritanos llevaban a la vida práctica la teología que aprendían. Para que veáis cómo la teología en manos de personas que aman a Dios y aman la santidad, y no solo digo que los hermanos puritanos y que ahora no hayan hermanos de estos, no estoy diciendo eso, sino para enfatizar el ejemplo claro, lo llevaban a la práctica y valoraban la teología como tocaba. En definitiva, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero resaltar? Y ya se acabó porque llevamos un montón de horas. En definitiva, lo que quiero resaltar en esta tarde es la otra cara de la moneda en cuanto a la teología. Estoy convencido, y me reitero en lo primero que he dicho, que estoy de acuerdo tanto en lo que hablamos nosotros como lo que han hablado nuestros hermanos durante estos tiempos en cuanto a esa parte perjudicial de la teología malinterpretada y descontextualizada, que es perjudicial para una congregación, para una vida, para una familia. Sin embargo, no podemos perder de vista la otra cara de la moneda, la cual reivindica y pone en lugar correcto a la teología, la cual, a mi modo de ver, es necesaria para todo creyente que quiera conocer las Escrituras de cerca, ya que son los maestros que a lo largo de la historia han recopilado el conocimiento bíblico en libros de teología que creo que son necesarios y para apreciar por parte de todos nosotros. Un bien que en su adecuado contexto nos ayudará a la comprensión de la Escritura, a la comprensión de lo que es Dios y a la comprensión de lo que Dios quiere para con todos nosotros. Y espero que de verdad que estas breves reflexiones que he intentado poner en orden en estos días para que podamos ver esta otra cara nos haya servido para, de alguna manera, darle una oportunidad a esta teología y a estos hermanos que tanto bien y tanto esfuerzo han hecho a lo largo de los años para recopilar la doctrina bíblica, ponerla por orden y para poder aprenderla en el nombre del Señor. Vamos a terminar orando al Señor un minuto.